Bueno, quiero un poquito tu visión, ¿no? De un poco lo que está pasando. Yo decía, bueno, hay un indicador que estamos viendo con atención, que son las ventas de dólares del Banco Central, 1.000 millones en 5 días. Un Banco Central que no tiene dólar y por eso le va a pedir al FMI un desembolso importante inicial para ver si va a un nuevo esquema cambiario. ¿Qué está viendo, digamos, en la dinámica? Porque hoy parece que hay una especie de inconsistencia temporal, digamos, que los tiempos han quedado medio raros, cosa que no ha ocurrido otras veces, ¿no? Donde se está discutiendo públicamente si se va o no se va a un esquema cambiario y en esa discusión entran los propios funcionarios. Así es, y se va a firmar el acuerdo dentro de un mes. La verdad que se te están yendo muy pocos dólares. Claro. Te das cuenta, dada la magnitud del carry trade, digamos, el papel que cumple el cepo es para esto, digamos. Si vos Claro. armaste el carry trade y no te gusta, te querés ir, le tenés que comprar el lugar a otro, digamos, ¿no? Pero no se pueden ir todos. Yo creo que esta semana ha sido realmente muy importante. El miércoles fue un día muy importante, porque había tres exámenes, digamos, muy exigentes para el gobierno. Aprobar el DNU en el Congreso, cosa que se le había complicado la semana anterior, porque el propio bloque oficialista es una especie de armada brancaleone, digamos, difícil de manejar. La calle se había complicado enormemente con la protesta, de una manera que también llamó la atención, y eso revive un modus operandi que lo hemos visto muy eficaz para frenar al gobierno de Macri, por ejemplo, en su momento, ¿no? Y esto era como una especie de reedición. Y las dos cosas juntas, con el ruido del dólar, ¿no? Es decir, y con un ruido que tiene, digamos, una participación que llama la atención de declaraciones de funcionarios o de filtraciones que parecen ser un off the record oficial, ¿no? Esas tres cosas juntas, creo que el miércoles estaban alimentándose entre sí, además. Y creo que el gobierno puesto contra la pared se manejó mejor que cuando tiene una cierta holgura, ¿no? Con bastante prolijidad resolvió el tema del DNU, primero que todo. Se preparó para el tema de la protesta en la calle y no pasó nada, y lo manejó muy bien. Y ahí hay un dato muy importante, digamos, la población, no hay un descontento de la población como podía presumirse. Y ahora hay un ajuste en serio, digamos, los sacrificios son en serio, digamos, ¿no? Así que esos dos elementos me parecen muy positivos. Se resolvieron y creo que estaban haciendo mucho ruido. Y podrían haberse complicado y resuelto más adelante, y esto se hubiera potenciado. Ahora, hay un acuerdo con el fondo, que Milei lo anunció el 1 de marzo, cuando no lo tenía. Es decir, claramente Milei veía, digamos, que hacía falta mostrar esto, ¿no? De una manera bastante convincente. Y están todos estos rumores, venimos de una discusión que no se terminó de saldar el año pasado, con la 8ª revisión, y estamos discutiendo siempre el mismo punto. Uno diría, el equilibrio interno está bien logrado, la inflación está bajando de una manera importante, y la economía se está recuperando rápido, los salarios reales están mejorando, la pobreza está cayendo. Es decir, todo el foco donde se le ponía la atención a comienzos del año pasado, eso se está resolviendo muy bien, y sigue existiendo dudas acerca de la viabilidad del plan desde el punto de vista del programa externo, de la balanza de pagos. Esta discusión el año pasado hizo mucho ruido, porque hubo un cortocircuito con el fondo y no hemos vuelto a hacer ninguna revisión. No se hizo la 9ª, la 10ª, nada. Se cortó esa relación con el fondo. En la 8ª revisión por escrito, el fondo dice que el gobierno va a eliminar el dólar blend a fines de junio, cosa que obviamente no se hizo y cosa que obviamente apunta a cumplir, digamos, con una meta de acumulación de reservas que este programa así definido no está cumpliendo. Lo fiscal está muy bien, lo monetario está bien, aunque está conectado a lo cambiario, pero está este problema cambiario que el año pasado generó 3 meses de mucha más turbulencia que ahora, ¿no? Y con valores nominales más altos, porque el tipo de cambio se te fue a 1.500, de 1.000 a 1.500, la brecha 50, 60%, y tuviste 3 meses, junio, julio, agosto, donde vos podías decir que la inflación bajaba, pero lo que había era un sedimento entre los que quieren que el programa le vaya bien y los que quieren que le vaya mal, pero digamos, había un sedimento de dudas muy serias sobre la viabilidad externa del programa, y eso lo aplacó el blanqueo, ¿no? El éxito del blanqueo. Acordate, se hizo en septiembre y en octubre era indudable que había funcionado muy bien, y el blanqueo permitía ingeniosamente, digamos, acumular dólares
para las reservas brutas y las netas a través del proceso de creación de Argendólares. Sí. Eso también se fue agotando y yo creo que ahora estamos en una situación donde a lo mejor el gobierno pensó que podía estirar esto hasta después de la elección y claramente, creo yo, cuando Milei en las sesiones ordinarias anuncia el acuerdo, ahí hay una reevaluación, quizá por los efectos de Trump, vaya a saber, donde el gobierno acepta que le conviene tener el acuerdo ahora, ¿no? En el Sí. medio, toda esta discusión, estas dudas y estas versiones que provienen del gobierno, que son las que empastan más esto, y yo te diría que en ese cuadro donde vos apostaste fuerte a lo mejor al carry trade, y estás viendo que hay distintas versiones, no tenés por qué creer específicamente ninguna, pero todas las versiones que dan dando vuelta para tu decisión de carry trade son negativas, son perjudiciales, ¿no? Entonces yo diría, esta semana creo que hay un alivio muy merecido porque se resolvieron los dos temas complicados del Congreso y de la calle, pero la duda sobre cómo sigue el esquema monetario y cambiario está ahí y evidentemente va a cambiar. En términos que de los rumores, digamos, no te quedan muy claros, digamos, es difícil comprar todos los rumores, pero uno no sabe, uno no conoce la cocina. Y cuando uno ve a un ministro o fuentes que se asocian al gobierno como fuentes, digamos, de estas versiones, más duda uno tiene. Quizás sea más previsible entender cómo piensa el fondo, cómo puede imaginar la situación, en parte porque hay que releer la revisión, la octava revisión, y digamos, ahí había claramente un planteo de eliminar el blend, que tiene toda la razón de ser y de volver a aparecer ahora. Uno puede entender que el fondo no pide el levantamiento total de los controles de capital, todo lo contrario. Si uno revisa la evaluación que hizo el fondo sobre los dos préstamos que le concedió a Macri, mi culpa más fuerte es no haber impuesto, no haber insistido con la aplicación de controles de capitales, que el fondo sugirió y que el gobierno de ese entonces rechazó. Habiendo controles de capitales, las cosas te pueden ir mal, vos podés ensayar algún esquema cambiario que te vaya mal, y la cuenta va a ser más chica, sobre todo la cuenta que le puede quedar al fondo. Si las cosas van mal, el fondo se va a tener que meter igual, ¿no? Así que uno ve un fondo insistiendo en flexibilización cambiaria, pero no en el levantamiento total del cepo, ¿no? Y esa flexibilización cambiaria, si uno la quiere imaginar en términos prácticos, es básicamente un esquema que permita acumular dólares, aunque no sea a un ritmo muy elevado, pero que permita acumular dólares. Y quizá los dólares del lado, digamos, de la cuenta corriente, no necesariamente de la cuenta de capital. Y nosotros estábamos hacia fin del año pasado generando los dólares básicamente por la cuenta de capital, y en la definición cambiaria, digamos, de flujo de caja, con un déficit de la cuenta corriente desde junio en adelante bastante importante. Y con la posibilidad, sí, de colocar préstamos corporativos en los mercados internacionales a buenas tasas, a plazos cada vez mayores, muy interesantes. Pero ese es un esquema... Claro, pero sabes que ese esquema rompe un poco el esquema que tenía el gobierno, ¿no? Porque vos lo que estás diciendo con ese esquema es que eso lo vas a lograr con, obviamente, con controles, lo que quieras y demás, pero con una flotación, un dólar más alto, un tipo de cambio real más alto, ¿no? Si querés acumular dólares de la cuenta corriente. Cuando uno hablaba, o Milei hablaba... Lo que le decía, cuando le pedía eliminar el blend, digamos, la economía está produciendo esos dólares no te están quedando a vos, se le están llevando a los exportadores, quédate con esos dólares, y obviamente aceptá un tipo de cambio financiero más alto y una brecha más alta, y tratá de manejar esa dinámica con esa acumulación de dólares. Claro, sí. Justamente, digamos, por eso. Y muy probablemente que pida ahora lo mismo, y que le permita mantener el cepo, y ese es el experimento que uno considera que sería razonable hacer, sobre todo por los cambios que hay en el mercado internacional. Si bien el escenario más complicado en el mercado internacional no ha sucedido, todo lo contrario. Pero es lógico que uno tenga dudas sobre qué capacidad uno va a tener de seguir colocando deuda, o eventualmente, si uno seguía por una presentación que hizo Bernie el 2 del Central en Londres, creo que fue en enero, también ahí estaba implícito la posibilidad de que el soberano coloque deuda en la segunda mitad del año, ¿no? Y hemos visto a Cava, a la ciudad, tratando de hacerlo, y ese parecía un escenario factible, que ahora se ha complicado un poco. Pero las cosas podrían haber sido peores si la reacción de China a los aranceles que le aplicó Trump hubiera sido una depreciación del yuan, como fue en el 2018. Y ahí tendríamos un dólar subiendo en el mundo. Ahora tenemos un dólar extrañamente
bajando con el anuncio de más aranceles, y estamos teniendo por esa vía, sin mover un dedo. Sí, por esa vía, por Brasil, que es la contracara de esa vía, por toda Latinoamérica. Bueno, estamos viendo menos presión, en un contexto donde imaginamos que esto se iba a complicar sobremanera por ese lado. Ahora, la pregunta que te hago es, está claro que el gobierno va a tener que, de alguna manera, explicar cuál es la nueva fase del plan, ¿no? Porque hasta ahora Milei transmitía a los economistas 2 o 3 conceptos. Uno, no quiero acumular reservas en el Banco Central directamente. Todo lo que compre le digo a Auxili, vendelo en el financiero para retirar los pesos que emitiste. Sí. Dos, ahora hay un acuerdo con el fondo que arranca, según todo lo que se dice, con un incremento de la posición de reservas del Banco Central. O sea, que ahora tener reservas en el Banco Central es un elemento importante. Y supuestamente hay un acuerdo entre el fondo y el gobierno en que esto es así. Entonces ahí puede haber un cambio. No, pero claro, eso va a cambiar, porque no solamente el fondo te va a decir, bueno, está bien, vas a tener más reservas en el Banco Central del préstamo que yo le di al Tesoro, sino acumulá vos tus reservas. Digamos, empezar que ese sea un piso de capital semilla, eso sería lógico. Claro, que sea un piso. Reservas, sí. Y te permite a vos ensayar una variante en el esquema cambiario que puede suponer riesgos, que puede suponer 1 o 2 meses complicados, ¿no? Con el ánimo de, por ejemplo, de quedarte vos con el superávit de balanza comercial o poder colocar deuda con un Banco Central más sólido y ganando reservas en esta estacionalidad, además, favorable que viene. Es que ese era el punto que te quería decir que transmitía Milei. El otro punto decía, bueno, esta economía va a déficit de cuenta corriente y vamos a ser financiados por la cuenta capital, digamos. Es una economía... Entonces, eso así suponía... Fue la segunda mitad del año pasado, ¿no? Eso suponía un tipo de cambio real mucho más bajo del que, viste la idea de Caputo, y la Argentina va a ser cada vez más cara en dólares, se va a apreciar, eso también transmitía Milei. Sí. Y bueno, parece ser, por lo que vos estás contando, digamos, y por lo que ahora el gobierno concede, bueno, si me dan los dólares para la reserva, yo voy a una flotación. Si me dan los dólares iniciales, un cash importante. Bueno, que esto requiere un reseteo del programa, si se amolda más a lo que quiere el FMI, con un tipo de cambio real más alto. Ahí lo que no termina de cerrar es, bueno, que si vos vas a instrumentar eso, las elecciones están lejos, están en octubre, antes, bueno, obviamente vas a tener ahí un cimbronazo, ¿no? Y yo entiendo que eso es lo que está acordado, sin conocer el detalle, ¿no? Este programa tendría que haber estado firmado en el verano, hubiera sido lo ideal ensayar esto en el verano. Sí. Y ahora hay que ensayarlo ahora, que no es del todo un mal momento por la estacionalidad, digamos, de la cosecha gruesa, porque se suspendieron las PASO y porque el ruido que vos puedas tener en abril, mayo, a lo sumo junio, tampoco va a tener una repercusión o tiene por qué tener una repercusión muy fuerte en la campaña electoral, y al contrario, si vos demostrás que podés acomodar el esquema y seguir funcionando, eso te va a dar un espaldarazo todavía más fuerte. Algo importante de esta semana es que, puesto contra la pared y con toda esta dinámica de la protesta en la calle y de muchos jugadores que han aparecido de la nada, ¿no? Porque apareció la CGT agresiva con un paro, apareció Massa, apareció Firmenich, aparecieron todos los fantasmas. Y lo que vos pulseaste en la calle es que esos fantasmas, a diferencia de otro momento, no tienen el músculo como para hacerte volcar. Así que vos también podés tomar, me parece, más riesgos estrictamente cambiarios, porque la población parece entender que el camino es por acá y que el camino a lo mejor no es lineal, tiene traspiés, etc. Pero en el fondo me parece que es mucho más razonable ensayar estos cambios ahora, no apostar todo a dejarlos para después de la elección, porque ahí creo que corres el riesgo de que la cosa se te complique cuando te dejen de entrar los dólares de la cosecha, y eso va a ser en la antesala de la elección. Martín. Sí, José. En los últimos días te dio una posible contradicción, te quiero preguntar si vos lo ves así, entre
que la salida en realidad el acuerdo con el fondo viene siendo señalado en la mayoría de los informes de los bancos internacionales como uno de los drivers clave del año, como dentro de la hipótesis de inversión, por la cual la mayoría de los bancos están sobreexpuestos a la Argentina. Inclusive hace un rato Claudio Slotnick leyó un informe de un banco también donde dicen que están sobreexpuestos a activos argentinos. Hace poco los estrategas creo que fue JP Morgan de Latinoamérica, dieron 10 drivers clave y 2 eran el acuerdo con el fondo, el segundo era los posibles desembolsos de otros organismos después del arreglo con el fondo. Pero parte del mismo paquete, yo te diría. claro, ¿no? claro. Pero en El los problema es que últimos sin días, acuerdo con el fondo vos no podés cerrar el programa financiero. Entonces, aún vos necesitarías aún un acuerdo con el fondo, un stand-by hubiera sido mínimamente necesario para garantizar que vos haces el rollover y conseguís, digamos, el aporte de los multilaterales, si no suspendés todo. Así que sí o sí tenías que tener un acuerdo con el fondo. Ahora, no sé si en esos informes el acuerdo con el fondo tiene un rol todavía mucho mayor. Lo que sabemos por la experiencia es que la negociación el año pasado con el fondo fue un factor de perturbación muy fuerte. Fueron 3 meses complicados porque salió a la luz que había una diferencia importante entre el gobierno y el fondo. Sí, que el fondo decía que había que retirar lo que decías vos, que había que retirar el dólar. Ahora daría la impresión que el gobierno está dispuesto a hacer, mucho más probable que el gobierno ya tiene una varianza mayor que el propio fondo, ¿no? Y entonces ahí está tomando un riesgo cambiario mayor y la voluntad de ajustar el esquema, cosa que creo que el gobierno también entendía que tenía que hacer, pero que a lo mejor quería hacer para después de la elección. Entre otras razones, con una inflación más baja, a lo mejor con un menor atraso en tarifas, digamos, no diría que es solamente por razones cambiarias o electorales. José, entonces lo que te quería plantear es que en los últimos días... A esta altura no hay marcha atrás, porque a esta altura vos ya inoculaste, digamos. Ahora tenés que definirte, sí. Ahora para vos no hay una época, en un momento, donde esta semana liquidaste 2 temas que si salían mal iban a ser un dolor de cabeza tremendo, ¿no? Pero está claro que va a ser un acuerdo, está claro que va a haber cambios, y está claro que los Spring Meetings del fondo son del 21 al 26 de abril. Y acá recién estamos terminando el verano. Hay un mes ahí en el medio. Yo creo que si vos podés llegar a anunciar todo dentro de un mes, es porque esto es mucho más sólido de lo que nos imaginamos. Más probable que haya que develar alguna precisión o una carta de intención antes, porque no nos olvidemos también que se montó un carry trade que además se potenció con la reducción del PEG, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos un mecanismo de relojería armado que era muy bueno para funcionar con estabilidad del régimen cambiario actual y ahora estamos diciendo que vamos a cambiar el régimen y no estamos diciendo cómo, ¿no? Así que yo te diría que ahí lo que estamos viendo cuando vemos estas cifras son cambios no de flujo, son saltos, digamos, ajustes de portafolio, de stocks. Puede sonar complicado, pero digamos, comparando con la situación el año pasado, que tiene rasgos parecidos, esto tiene, por lo menos hasta esta altura, una volatilidad muchísimo menor. Ahora, José, tenés en un mundo más complicado, ¿no? Porque Trump ahora, José, tenés, además del cepo, no sé a vos, a mí, la verdad que el dólar MEP vaya, no sé, a 1.300 y hoy vuelva a intervenir un poco el Banco Central, eso no... Eso te mete ruido, la gente va a estar incómoda. No, pero a mí no me preocupa eso mucho. A mí lo que me preocupa son los 1.000 millones de dólares en el mercado oficial. Que eso no, es decir, eso en el financiero no entra. Digamos, a mí lo que me preocupa es que el Banco Central no puede estar vendiendo 1.000 millones de dólares por semana. Exacto. No puede. No debe. Si me decís 3, 4 semanas más, puede, pero tampoco tiene sentido. 3, 4 semanas vendiendo 1.000 por semana, no. Yo creo que esa dinámica la van a tener que... Estás con menos 4.000 negativos, se está usando la liquidez de los encajes, lo que fuera. Me parece que ese ritmo no se puede. Es decir, que no acumule reservas el Banco Central. Para mí, cuando Milei dice, bueno, no me importa, porque estamos sacando los pesos que emitimos y demás, las reservas te cayeron entre los pagos de deuda y demás, 5.000, 6.000 millones de dólares, las reservas brutas
desde principio de año, bueno, está bien, no pasa nada, pero todos se Pero está tranquilizaban. claro, vos fíjate que volvemos a la misma discusión. Y volvemos a esa discusión porque no tenemos la reserva. Porque si tuviéramos la reserva, esta discusión no la hacemos. Marcha todo como lo explica el gobierno, pero el gobierno lo explica, no hay reservas, y entonces la explicación dura un tiempo y después volvemos a la misma discusión. O sea que esto hay que de alguna manera... Claro, pero por eso el gobierno encontró estos puentes que vos contabas, el blanqueo, la baja de retención y demás, y mientras estuviera comprando, como compró durante todo enero y febrero, más allá de que estuviera después no acumulando reserva, porque vendió 2.000 millones probablemente compre con la cosecha gruesa, digamos, ¿no? bueno, pero esa es la pregunta, porque si estás en un momento donde sí vas a cambiar el régimen cambiario, y bueno, vamos a ver cómo compra en abril en la cosecha gruesa, digamos. Porque bueno, si vos tenés que definir, me llamaría la atención que no definas nada de acá a un mes y te puedas dar ese lujo. Más probable claro. ¿no? Y es probable que algunas de esas definiciones generen ruido y es probable que acomodar de vuelta el sistema te lleve 1 o 2 meses, digamos, ¿no? Está bien. Perdona, Martín, completá y... No, lo que decía es que, digamos, si el acuerdo con el fondo es un driver positivo que los bancos internacionales señalan, pero en la última semana, producto de la inminencia del acuerdo con el fondo, se hace pelota todo. Entonces, digamos... el año pasado vimos 3 meses, yo diría, 3 meses muy complicados, basados en que esa negociación con el acuerdo con el fondo no salió muy bien. Y después conseguiste los dólares por el lado del blanqueo, ¿no? Pero, digamos, no cerrar de una manera prolija con el fondo llevó 3 meses de profundo descrédito, con la brecha en 50, 60, subas del tipo de cambio, la conferencia de Caputo y Bausilis ese viernes a la tarde, que salió realmente mal, ¿no? Varios elementos. Así que el fondo puede ser muy positivo, pero en el medio, como estás tocando un elemento altamente sensible, estoy con vos que eso puede generarte el escozor, digamos, una escaramuza adversa y más de un dolor de cabeza. Y puntualmente, si al acuerdo con el fondo, con la salida del cepo, poner que el fondo ponga suficientes dólares. Pero yo no creo que haya salida del cepo, digamos, pero ahí yo no conozco la cocina. Digamos, lo que yo me imagino es una salida, una liquidación del blend con varias alternativas. Si hay algún apuro habrá que hacerlo de un plumazo, si no se podría hacer en un par de pasos. Podría involucrar que los importadores vayan a comprar al financiero, y con lo cual vos tendrías un financiero más alto, digamos. Creo que hay alternativas, y yo estoy pensando sin tocar el cepo en lo esencial, flexibilizando elementos menores, pero conservando el rol del control de capitales para evitar que si esto te sale mal o si en algún momento se complica, vos no tengas una salida incontrolable. Es decir, esta misma situación, la de la semana pasada, sin cepo, te hubiera generado un tremendo dolor de cabeza, ¿no? Sí. Y creo que el fondo quiere el cepo, porque esa es la lección de la experiencia de Macri. Ahora, uno escucha versiones que dicen que también se elimina el cepo, digamos, eso yo no lo sé, no lo creo, no creo que el fondo lo pida, lo quiera y todo lo demás. Sí creo que el fondo quiere acumular reservas y el gobierno efectivamente a lo mejor estaba más preocupado por el equilibrio monetario, digamos, ¿no? Pero bueno, va a haber que dar marcha atrás con algunas posiciones. Cuando el gobierno reduce el PEG del 2 al 1%, me da la impresión de que va en una dirección que es distinta a la contrario, claro. Que va a implicar el acuerdo. Sí. Ahora, vos fíjate, Caputo dice, bueno, no hay pesos para correr al dólar, por eso el peso va a ser la moneda fuerte y demás. Y claro, y vos decís, por suerte... Eso no quita algo muy elemental. Imagínate que la economía somos nosotros tres y tenemos los pesos y no nos alcanzan los pesos, que es un poco lo que sucede ahora. Sí. Pero nosotros sabemos que mañana hay una devaluación enorme. Sí. Y ahí de repente nos sobran todos los pesos y estamos dispuestos a vender todos, a pasarnos al dólar y eventualmente después a dar vuelta a la posición. Es decir, yo creo que vos podés tener equilibrado el mercado monetario, pero si lo que viene es un cambio de régimen, de repente podés tener una huida del peso simplemente para evitar el impacto de una devaluación. Entonces, por eso creo que el cepo es muy importante. Aunque vos equilibres los flujos, vos tenés stocks paradójicamente muy grandes de activos en pesos que se pueden convertir a dólares si no hay cepo.
Y si vos tenés un gran éxito, como has tenido, la gente deja sus pesos en el banco, se atreve a hacer un plazo fijo, se atreve a comprar bonos en pesos del gobierno, y eso va montando un cúmulo de activos en pesos que son susceptibles de dolarización, que son más de 100.000 millones de dólares. Que si no pasa nada, vos estás cómodo con eso. Pero si vos temés esta incertidumbre, y la incertidumbre es muchas veces peor que saber con certeza qué es lo que se va a hacer, y el acuerdo, al saber que se va a ejecutar, al saber que va a tocar lo cambiario, pero al no saber cómo, ¿no? Y yo te digo una cosa, la imaginación no tiene límites, digamos, y si vos tenés tiempo ocioso, la cantidad de escenarios que vos te podés imaginar son enormes, ¿no? Entonces, en algún momento es probable que lo más conveniente sea decir concretamente qué se va a hacer. Claro. No, pero está claro, ahí es lo que vos planteabas, digamos, está bien, la base monetaria, estás en los mínimos históricos, todo lo que quiera, pero después tener... Y el programa tiene credibilidad, Milei se ha convertido en un sinónimo de equilibrio fiscal, vos sacás el impuesto país. Sí, pero después tenés los depósitos en peso y tenés un monto de deuda en peso de corto plazo. En manos del sector privado, que es susceptible a una... Que por la apreciación del peso y las tasas de vengando por arriba del crawling peg es el doble enormemente. Son 120.000 millones de dólares. Y ahí es donde el cepo creo que juega un rol y ahí es donde lo quiere el fondo, ¿no? Y ahí es donde tiene sentido hacer estos cambios en el esquema monetario cambiario, en la política monetaria y cambiaria, correr los riesgos con el cepo instalado. Pero con el amortiguador de... El elemento importante es que nada de esto importa si Milei pierde la elección en octubre, ¿no? Sí. Porque los elementos se dan la mano y están concatenados. Entonces, es probable que el fondo quiera que Milei corra ciertos riesgos que el gobierno no quería correr, pero las dos partes estarán de acuerdo en que sería una desgracia para ambos, un resultado político adverso, que deje a un lado un gobierno con el cual el fondo también se ha sacado la lotería, que está dispuesto a hacer el ajuste, que lo ejecuta, que no hay que correrlo, que tiene ideas que son muy parecidas a todos los planes que promueve el fondo, que tiene reformas estructurales en línea con el fondo, donde la única discusión, te diría, es una discusión técnica, digamos, de un tema muy puntual que se debería poder resolver. Y que si no fuera porque ya el fondo nos prestó 41.000 millones de dólares, y parte de nuestro problema es que al prestamista de última instancia lo tenemos usado al mango, y entonces no puede con tanta facilidad alargarnos más peso, ¿no? Pero creo que el otro aspecto es ese, hay que pensar una estrategia que evite que se produzca una corrida antes de la elección, es mejor ahora, ¿no? Y dejar algunos otros temas, digamos, yo creo que acá lo que hay que probar es que uno puede flexibilizar el sistema y no perecer en el intento. Por eso a mí me parece... Está claro que ha habido un cambio de escenario para el gobierno, ¿no? El gobierno no solamente tenía lo mismo, credibilidad de que todo lo iba a poder hacer después de la elección, que llegaba octubre, que... Si China hubiera respondido a los 20 puntos de aumento de arancel de Trump, que en su primer mandato le impuso 13 o 14 nada más, esto ha sido mucho más, ¿no? Si China hubiera respondido de la misma manera que en el primer mandato de Trump, con una devaluación del yuan, acá estaríamos contra las cuerdas, ¿no? Así que no todo está saliendo mal, hay cosas que se complican, pero yo diría, comparando incluso con la experiencia del año pasado, que esto es un ruido, pero es un ruido incluso en magnitudes nominales menor, digamos. Vos lo que decís es mejor hacerlo ahora y rápido. El momento era el verano, se ve que no nos pudimos poner de acuerdo, que esto llevó más tiempo, y yo te diría, digamos, en el tintero queda que la propia gente del fondo no sabe qué futuro le depara Trump, ¿no? Que es otro tema muy importante. Si vos lees el proyecto 2025 de la Fundación Heritage, que le ha cedido personal, ideas y muchos elementos a Trump, ahí en el capítulo referido a la tesorería se recomienda que Estados Unidos se vaya del fondo, del Banco Mundial, de la OCDE, ¿no? De varios lados, ¿no? Te puede parecer un disparate, no tiene sentido, Estados Unidos perdería, digamos, un elemento clave de control que tiene y de conocimiento de dónde está el sistema financiero internacional. Pero cuando vos lo escuchás a Trump insistir con anexar a Canadá y convertirlo en un estado, entender que todo es posible, ¿no? Todo es posible. Argentina tiene también razones para apurar esto, no sea cosa que alguien aparezca con alguna idea
disparatada, que no se ejecute, pero que lo deje al fondo, por ejemplo, en una situación donde no puede resolver, o donde no puede tomar una decisión. Y esto no deja de ser una decisión entendible, pero excepcional, porque tenés un país que ya le prestaste muchos recursos, probablemente tengas que acordar un mecanismo cambiario que al fondo no lo convenza del todo, es decir, estás pidiendo muchas cosas excepcionales. Así que cuanto antes la hagas en este esquema, me parece también prudente y me parece mejor.